Bueno, entonces definimos primero estos tres conceptos: crecimiento, aumento de tamaño, maduración y desarrollo. Son procesos biológicos, es decir, van a durar un tiempo X, pero no ocurren de un día para el otro, llevan un lapso de tiempo para transcurrir. En el caso de la maduración, ese proceso conduce a que el tejido, órgano o sistema pueda cumplir la función que tiene, ¿sí? Por ejemplo, si llegara al estado de madurez, vamos a ver que la maduración sexual, por más que tenemos las gónadas desde el nacimiento, la maduración sexual no ocurre hasta la pubertad, ¿sí? Y el desarrollo implica que el individuo pueda relacionarse con el entorno del medio, para lo cual se requiere la madurez de todos los sistemas biológicos para lograr ese desarrollo y esa integración con el medio ambiente en el que está creciendo. Estos tres procesos son simultáneos, se van dando en forma concomitante y son interdependientes. ¿Sí? Vamos a ver que una cosa influye sobre la otra y viceversa. Bueno, acá tienen los distintos tipos de crecimiento: por hiperplasia, por hipertrofia, por acreción. Durante el periodo prenatal, procesos de división celular, diferenciación, almacenamiento de grasa en las últimas 10 semanas. Lo importante del periodo prenatal desde el punto de vista fisiológico es la multiplicación cerebral hasta la semana 20. Luego sabemos que ya no hay más división neuronal, de manera que toda nuestra cantidad de neuronas ya queda determinado en este momento. Lo que va a ocurrir luego del nacimiento van a ser conexiones, con quienes se conectan. Igualmente, se sabe, se conoce que hay nichos, ¿sí? Por ejemplo, en la placoda olfatoria, que tienen células que pueden dar, o pueden originar células precursoras que podrían originar neuronas. Pero no vamos a tener, es decir, el cerebro no tiene la capacidad de regeneración que tiene, por ejemplo, el hígado. Así que bueno, hay que cuidar. Bueno, y después durante el periodo prenatal, factores genéticos, obviamente, dependiendo del padre y de la madre, lo que aportan cada uno con sus genes, y factores netamente maternos como la irrigación del útero, de la placenta, que depende exclusivamente ahora de la madre, que es la que está gestando, el estado nutricional de la madre, el estado emocional, el estado sociocultural y ciertos hábitos, consumo de alcohol, hábito de fumar, drogadicción, van a tener que ver directamente con el desarrollo prenatal de ese feto. Dos marcadores importantes del crecimiento prenatal van a ser el peso al nacer y el perímetro cefálico, que definen si ese crecimiento prenatal fue adecuado o no. Una vez que nace, vamos a diferenciar infancia, niñez, adolescencia, adultez, ancianidad, y un poco tenemos que hablar de todas estas etapas en la clase de hoy, así que voy a ir medio rápido para detenerme en lo que por ahí en las hormonas y demás. La regulación es compleja, ¿sí? Para que no vean que es algo lineal, esto aumenta, esto disminuye, y no. Ahora ya son un montón de cosas actuando simultáneamente y tenemos que tener en cuenta factores genéticos, factores ambientales, como ser la alimentación, la nutrición, la afectividad, ¿sí? La parte emocional, que esto lo vamos a terminar de comprender después cuando veamos sistema nervioso central, sistema límbico en detalle. Esta afectividad tiene mucho que ver con el crecimiento, la madurez y el desarrollo. Obviamente las hormonas, que es lo que vamos a discutir en detalle en esta clase, la actividad física y la condición socioeconómica.
Bueno, un poco esto ya lo vienen hablando por ahí en otras materias, ¿no? Entonces por eso nos vamos a dedicar bien a la parte hormonal. Bueno, los distintos tejidos crecen a distinto ritmo. No crecen todos al mismo tiempo y en la misma magnitud. ¿Qué ven en este gráfico? A ver si lo puedo pasar rápido. Dice tamaño alcanzado en porcentaje del crecimiento total postnatal versus edad en años. ¿Qué ven? Y por ejemplo que el desarrollo del sistema reproductivo es muchísimo mayor a partir de los 12 años, alcanzando su pico casi a los 18, a diferencia por ejemplo del cerebro y la corteza que crecen bastante antes, a los 2 años más o menos, ya a los 6 años, un poquito antes, 4, llegan al pico. Muy bien. Entonces el tejido que más crece en los primeros años es el cerebro. ¿Sí? El tejido reproductivo demora, que recién se va a expandir en la pubertad. Y ahí muestra el linfático con su pico alrededor de los 5 años. Pero que ya empieza el crecimiento, al año, 2 años, ya empieza el sistema inmune a reconocer todos los antígenos con los cuales se está poniendo en contacto ese individuo. Perfecto. ¿Y cuál es la curva que me resume el crecimiento general? Es esta. ¿Sí? Entonces se ve un crecimiento rápido en los primeros años de vida, que se lo podemos atribuir al crecimiento del sistema nervioso central. Luego hay un enlentecimiento de ese ritmo de crecimiento para luego volver a acelerarse en el momento de la pubertad. Bueno, esta curva es la que vamos por ahí a ver un poco en detalle. ¿Sí? Muy bien. Bueno, está todo explicado ahí. Tiqui, tiqui, tiqui. Bien. Y ahí lo vemos de otra manera, relacionándolo con el tamaño del encéfalo. Bueno, ¿de qué manera evaluamos el crecimiento en la etapa de la niñez, sería en este caso, ¿sí? Medidas de antropometría, como son la talla, el peso y el perímetro cefálico, estándares de crecimiento, percentilos y tablas, velocidad de crecimiento. Estos, tanto la antropometría como el estándar de crecimiento, me dan un dato en un dado momento. Por ejemplo, a los 2 años mide tanto, o a los 2 años y medio pesa tanto. Y yo con la tabla puedo decir si ese valor absoluto está dentro del percentilo aceptado. ¿Sí? Ahora, cuando yo quiero analizar la velocidad de crecimiento, tengo que comparar 2 puntos distintos en el tiempo. Entonces tengo que tener por lo menos 2 mediciones. Y vamos a ver que eso es por ahí el dato más importante para el seguimiento del crecimiento de un niño. Y la valoración nutricional a través de la relación peso para la edad, peso-talla o índice de masa corporal, ya los conocen. Y el programa genético, la talla objetiva genética es a partir de datos de los padres, hacer un cálculo para saber cuál sería la talla promedio que va a tener ese chico por los padres que tiene, ¿sí? Por la carga genética que tiene. Bueno, el crecimiento lineal debido a la osificación endocondral. Acá no se me separó. Bueno, de la placa epifisaria, esa es la que crece. Y ese crecimiento lineal finaliza cuando se cierra el cartílago de crecimiento, ¿sí? El cartílago epifisario. Entonces, mientras hay cartílago epifisario, ese cartílago se multiplica y tenemos la elongación de los huesos largos. Cuando esa epífisis se cierra, que eso va a ocurrir en la pubertad, con el aumento de las hormonas sexuales, ya llegamos a la talla definitiva de ese individuo. ¿Sí? Entonces, tenemos las tablas, por ejemplo, esta es una tabla para niñas y describe la estatura en función de la edad. Lo que describí recién están las tablas para cada país, ¿sí? Haciendo un promedio de la población normal. Bueno, acá está cómo usamos la tabla, ¿sí?
límite inferior percentilo 3, límite superior percentilo 97. Así que fíjense que es muy amplio el rango de normalidad que uno acepta. La línea gruesa es percentilo 50, percentilo 3, percentilo 97. Quiere decir que cada valor que se nos va de este rango realmente está indicando que se está desviando de un rango muy amplio de la población. Entonces hay que prestarle atención. Y ya les digo, un solo valor muchas veces no tiene demasiada explicación, sino que lo tengo que ir siguiendo en el tiempo. ¿Qué es lo que definimos con velocidad de crecimiento? Que tiene característicamente esta forma. ¿Sí? La velocidad de crecimiento son los centímetros por año que crece ese individuo. Así que por eso debo tener por lo menos 2 mediciones. Y el crecimiento o la velocidad de crecimiento es muy alta en los primeros años de vida, luego se enlentece, que es lo que vemos en esta porción de la curva, y luego vemos que hay un pico asociado a la etapa de la pubertad que denominamos estirón puberal, ¿sí? Y que hay otra vez una aceleración de ese crecimiento lineal. Pero lo vamos a tratar de explicar a través de las curvas. Bueno, ahí está detallado cómo lo hacemos. Han usado ya estas curvas, ¿no? Sí. Bien. Bueno, con respecto a la maduración, recordamos que es un proceso biológico, ¿sí? El punto final es llegar a ser adulto. Y el adulto lo que tiene es la capacidad de reproducción, ¿sí? Entonces, ese proceso implica cambios, es dinámico durante todo ese periodo de tiempo. Y para que el tejido pueda cumplir plenamente la función, las células que forman ese tejido deben completar su diferenciación o su especialización para la función que tienen. Están estrechamente ligados, pero pueden ocurrir a distintas velocidades. Es decir, 2 chicos de la misma edad, 2 varones de la misma edad, que miden lo mismo, pueden tener estadios de maduración diferentes. ¿Sí? Y eso es totalmente normal, porque depende de todos estos otros factores que mencionamos al principio. Bueno, variando de un individuo a otro, Bien, entonces, ¿cómo evaluamos la maduración? Se puede evaluar a través de todos los sistemas o de todos los órganos que forman el cuerpo humano. Sin embargo, hay 2 sistemas que están estandarizados, de manera que podemos recurrir a estándares y todos podemos comparar con lo mismo, ¿sí? Y podemos definir en qué estadio de maduración se encuentra. ¿Cuáles son los dos parámetros que medimos para maduración? ¿Sabían eso? Uno el sexual y otro la maduración esquelética, ¿sí? Para ver maduración. ¿Entienden el concepto? Es cómo va cambiando ese organismo o ese sistema en particular, el sistema esquelético o el sistema reproductivo, y en función de eso yo le puedo asignar al individuo un estadio de maduración. ¿Ah? Le puedo asignar una categoría. Bien, entonces, la maduración esquelética representa el proceso de osificación de las epífisis, ¿sí? Llegando al estadio adulto cuando todas las epífisis se han fusionado. Entonces, hay tablas, la cuantificación de esta maduración nos da el dato de edad ósea, ¿sí? Cuando un médico pide la edad ósea, se hace una radiografía de la mano izquierda y se mide la longitud de los huesitos y se comparan con estándares poblacionales, ¿sí? Y de acuerdo a eso, el técnico que hace esa medición da un dato, que es la edad ósea de ese individuo, que puede o no corresponder con la edad cronológica, ¿sí? Puede estar acoplado, puede estar disociado. Y eso nos puede estar hablando de retrasos o aceleraciones de este proceso de maduración esquelética.
¿Se entiende? Y ahí puedo empezar a investigar si hay algún exceso o déficit de alguno de todos los factores que intervienen. Y descartando con la anamnesis y demás los factores nutricionales, los factores socioeconómicos, los factores afectivos y demás, me queda meterme en los factores endócrinos, ¿sí? Y en los niveles de hormonas que están controlando estos procesos. ¿Está bien? Bueno, se realiza la radiografía, estos son los estándares de cada lugar, cuánto tienen que, cuál es la condición, cuánto tienen que medir para el valor que uno le va a dar. Ahí está el nombre del autor de este método. Bueno, y nos da esa información de maduración esquelética. Por otro lado, la maduración sexual consiste en la observación progresiva de la aparición de signos físicos que reflejan el comienzo y la progresión de la pubertad. Este también es un proceso, de manera que las edades de aparición son amplias, 10 más o menos 1 año y medio para nenas y 11 más o menos 1 año y medio para varones. Así que tenemos una brecha como de 2 años, 3 años, en la cual pueden empezar a aparecer estos signos. El primer signo que se busca en las niñas es la aparición del botón mamario, que es la telar. Y en el caso del varón es el aumento del volumen testicular. Eso marca el comienzo de la pubertad, ¿sí? En ambos sigue luego la aparición del vello pubiano, que es la pubarca. Es decir, cada individuo puede demorar el inicio de la aparición de estos signos, pero una vez que se inició, ya transcurre en forma ordenada de acuerdo a lo descrito por Kahneman, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces uno va a ir clasificando el estadio de maduración sexual según la cantidad de signos que aparezcan en los órganos sexuales de esos niños, ¿sí? Entonces la aparición del botón mamario, tejido mamario palpable, vello púbico oscuro, aparición del vello axilar, mayor aumento mamario y areola, y ya el estado adulto con vello pubiano extendido hacia la zona alta. ¿Está bien? En el caso de los varones, el aumento del volumen testicular es el primer signo, y ya luego se define por el tamaño, el volumen testicular. Y también seguido o acompañado por el vello pubiano y el alargamiento del pene. ¿Sí? Recién en el estadio 5 tenemos la espermatogénesis completa. Entonces piensen ustedes que todo esto se va a estar acompañando o va a estar provocado por la maduración del eje hipotálamo, hipófisis, gónadas, ¿sí? Que es el último que empieza a funcionar, ¿sí? Ya vimos el hipotálamo, hipófisis, corteza suprarrenal. Deberíamos haber visto también el de la tiroides, ¿sí? Y el último que termina en tiempo en funcionar normalmente es el eje gonadal, provocando esta maduración sexual, que también, como dijimos, dura entre 2 y 3 años. Entonces, además de estos signos, hay cambios en la composición corporal, en el tono de la voz, vemos el estirón puberal, la maduración esquelética, cambios hormonales relacionados también con las emociones, con cambios psíquicos, por toda la influencia que tienen algunas hormonas, ya sea gonadales o de la corteza suprarrenal, sobre el sistema nervioso central. Una cosa es la gonadarquia, que sería este aumento o esta maduración de las gónadas, ¿sí? Y por otro lado tenemos la adrenarquia, ¿sí? Que es un proceso que se da más o menos al mismo tiempo, a veces un poquito antes,
pero que no tiene nada que ver con la pubertad. La adrenarquia implica la maduración de la zona reticular de la corteza suprarrenal y los aumentos de la dehidroepiandrosterona, que es el principal hormona masculina, nombre general, andrógeno, gracias, es el principal andrógeno que produce la corteza suprarrenal, ¿sí? Entonces, tenemos en este momento, a partir de los 8, 9 años, tenemos el aumento de la dehidroepiandrosterona por la maduración de la zona reticular de la corteza suprarrenal, sumado al comienzo de la pubertad con la estimulación de la hipófisis para que libere LH, FSH y esas empiecen a hacer efectos sobre la masa. Así que es un test este momento. Bueno, con respecto a desarrollo me refiero a la adquisición de conductas socialmente aceptadas a medida que el niño vive la vida en el hogar, en la escuela, el barrio, y va desarrollando competencias o habilidades motoras, intelectuales, sociales, emocionales, ¿sí? Y hay también toda es una construcción, bueno, otra vez lo mismo. Y acá es importante cómo el individuo empieza a tomar control de las acciones que hace y de las decisiones que toma en función de ese entorno, en función de ese ambiente, para sentirse aceptado, para sentirse aprobado, en el caso de la escuela y demás, y se empieza a mezclar toda la cuestión psicológica y el procesamiento que hace cada individuo de esa información que viene del medio externo. Y cómo eso después empieza a condicionar las respuestas que ese chico va dando, ¿sí? Así que vemos que hay una dependencia muy grande con el medio ambiente, con el entorno. Y esto lo vamos a ver también en el sistema nervioso central, que el recién nacido se evalúan reflejos, ¿sí? El reflejo de tensión, el reflejo de succión y demás, que le permiten sobrevivir esos primeros meses de vida, pero a medida que el sistema nervioso central va madurando, esos reflejos se pierden, ¿sí? Y se empiezan a mielinizar todas esas vías axónicas. Y empiezan las conexiones, ¿sí? Entre corteza, estructuras subcorticales y sistemas eferentes, que van a determinar que ya el chico empiece a tener decisión sobre las cosas que hace, ¿sí? Tiene que ver, entonces, esa posibilidad tiene que ver con la mielinización de estas fibras descendentes. Bueno, y a cada edad cronológica le corresponden ciertas pautas madurativas, que esto también se evalúa cada vez que el chico va a la consulta con el pediatra, ¿sí? El área motriz gruesa, bueno, a cada momento cronológico le correspondería, por ejemplo, abrir puertas o cajones. Abre puertas o cajones y hace, está bien. Entonces, hacen cosas los chicos y eso está mostrando que está interaccionando con el medio. Está bueno eso. Por ahí lo llamativo es cuando el chico no interacciona, se queda sin hacer cosas, ¿no? Bueno, ahí están todas las áreas para que vayan mirándolo, al que ya se está definiendo por la pediatría, ahí tienen todo lo que hacen los niños. Bueno, entonces, fíjense, crecimiento me define tamaño, proporción, composición de los tejidos. La maduración la voy a ver también a nivel de todos los órganos, pero los que se estudian son el esquelético y el sexual porque tienen parámetros ya establecidos. Y el desarrollo va a ser motor, cognitivo, emocional, social, y todo esto va a ser, va a construir un individuo que se va a ir conociendo a sí mismo y va a ir aceptando sus limitaciones o sus características de crecimiento, de maduración, de desarrollo, y eso le va a permitir
ese conocimiento de sí mismo le va a permitir desarrollarse o hacer actividades, ya sea motoras, cognitivas, intelectuales, en el ambiente en el que le tocó desarrollarse. Y eso es fundamental para cualquier sociedad en crecimiento o en desarrollo. Entonces acá ya entramos al aspecto sociológico, que también tiene mucho que ver con lo que ha pasado en los primeros años de vida estos niños. Bueno, vamos a las hormonas involucradas entonces en el crecimiento. Hormona de crecimiento, ¿sí? Va a ser la estrella de hoy. ¿Qué otra se les ocurre que puede estar, que puede participar? Las hormonas tiroideas, ¿sí? Las somatomedinas o factor insulinosímil es un factor producido en el hígado por acción de la hormona de crecimiento. De alguna manera amplifica la señal y hace blanco también en todas las células del organismo. Así que en general siempre las vamos a encontrar asociadas, hormona de crecimiento y factor insulinosímil. ¿Qué otra? Hormonas, ya productos de glándulas periféricas. Gonadotrofinas, bueno, ¿qué otra antes que eso? Piensen, a ver, vamos a ver. Dijimos que LH, FSH es lo último que se va a liberar ya en la pubertad. Ese chico, en los primeros años de vida, las más importantes, van a ser hormonas tiroideas, va a ser hormona de crecimiento. ¿Y cómo aseguramos que ese organismo aumente de tamaño y que sintetice nuevas moléculas? Insulina, perfecto, bien, insulina. Y otra más, que permite que estas hormonas actúen y que es característica de la suprarrenal. Obviamente después va a ir aumentando y va logrando su máxima expresión alrededor de los 6-7 años por la maduración posterior de la zona reticular. El cortisol, ¿sí? Glucocorticoides. Y finalmente las hormonas sexuales, digamos, en el tiempo, no por una cuestión de importancia, ¿sí? Bien, estas serían hormonas periféricas. Y obviamente tenemos todos los intermediarios si están reguladas por un eje hipotálamo hipofisal, ¿sí? Bueno, prolactina también. Bueno, entonces acá fíjense la importancia relativa, fíjense, las hormonas tiroideas, incluso, desde el momento del nacimiento, ¿sí? Desde el día que sale del útero, ¿ah? Y por eso ya la determinación de TSH es una medición obligatoria por ley a todos los recién nacidos, incluidos algunas mediciones para ver algunas anomalías metabólicas congénitas, el acetonuria y demás, que la ventaja que tienen es que si yo lo detecto en el momento cero, se instala el tratamiento de suplementación y el individuo tiene un crecimiento y desarrollo normal, aunque tenga una afectación en la glándula o en la hipófisis. Por eso la importancia de la hormona tiroidea en este momento. La hormona de crecimiento también va a ir tomando protagonismo a partir de los primeros años de vida y se mantiene como la hormona característica de esta etapa de anabolismo y de crecimiento hasta la edad adulta. Y después vamos a ver que acá, en la última parte del desarrollo del individuo, son fundamentales las hormonas sexuales. Bien, la somatotrofina entonces regulada por un eje, ¿sí? Hipotálamo, hipófisis, que la hipófisis libera la hormona de crecimiento y luego el hígado, por acción de la hormona de crecimiento, va a liberar estas somatomedinas. Pero tanto la hormona de crecimiento como las somatomedinas, ambas tienen efectos sobre los tejidos periféricos. Y ahora después me preguntarán para qué está la somatomedina. Bueno, ahí vamos a ver. Hormona de crecimiento, hormona proteica, pertenece a la familia de la prolactina, del lactógeno placentario.
Esto después acuérdense para la clase que viene, la placenta produce una hormona muy parecida estructuralmente que cumple esta función en el feto, favorecer el crecimiento del feto o asegurar el desplazamiento de los nutrientes hacia la circulación fetal. Ese es el lactógeno placentario o somatomamotrofía. Bueno, codificada, Bueno, y su liberación es favorecida obviamente por el factor liberador de hormona de crecimiento o somatoliberina y es inhibida por la somatostatina, también liberada por el hipotálamo. Bueno, acá este es un modelo de la célula somatotropa de la hipófisis, en donde se ve el receptor para el factor liberador de hormona de crecimiento y la activación de una proteína quinasa A. ¿Sí? Esta proteína quinasa A va a fosforilar factores de transcripción que van a permitir la síntesis de hormona de crecimiento y su liberación a sangre. Bien, y acá ya les empiezo a mostrar cómo esta hormona de crecimiento que sale a sangre, favorecida por el factor liberador de hormona de crecimiento y favorecida también por un montón de otras señales periféricas, ¿sí? Tiene factores que la inhiben. Ya hay una retroalimentación negativa, ¿sí? Las mismas somatomedinas inhiben o frenan su liberación. Y también señales que vienen del hipotálamo como la somatostatina. Vamos a ir agregando señales. Bueno, acá se ve lo mismo y se ve cómo el hígado tiene receptores para hormona de crecimiento y libera el factor insulinosímil, pero como también las células periféricas también tienen receptor para hormona de crecimiento y receptor para somatomedina, para ambas. Cuando nos metamos en somatomedinas, ahí van a entender, cuando veamos el mecanismo de acción, van a entender cuál es la función principal de estas somatomedinas. Bueno, este es el principal estimulador que proviene del hipotálamo. Las neuronas están en los núcleos arciforme y ventromedial. Y la somatostatina también producida en el hipotálamo por el paraventricular. Otra más que modula la producción de hormona de crecimiento es la grelina, ¿sí? Y hay otras influencias suprahipotalámicas y periféricas que las vemos desde acá. Ritmos de sueño, es decir, ritmos circadianos, el estrés de tipo psicogénico, generado en la corteza. La hipoglucemia también es un importante estímulo para la liberación de hormona de crecimiento. El ejercicio también. Y después influencias de serotonina, adrenalina, dopamina, toda la mezcla de mediadores difusos que tenemos en el sistema nervioso central. No me interesa que sepan todos, pero no se olviden del ritmo circadiano, no se olviden de la hipoglucemia, el ejercicio, todo, ¿no? Bueno, estimulantes, acá se los nombro. El sueño lento y el estrés físico aumentan la liberación de hormona de crecimiento. Y esto un poco justifica la recomendación que hacen todos los pediatras de que los chicos tienen que hacer ejercicio, tienen que hacer deporte. No solo porque el mismo ejercicio libera hormona de crecimiento, sino porque además hay que asegurarles que tengan un buen periodo de sueño. A lo mejor la duración del sueño a lo mejor no es tan importante como la calidad de ese sueño. En el sueño hay varias etapas, en donde recién, una vez que se inician las etapas del sueño lento y antes de la fase REM, en esa última etapa del sueño lento es donde se produce la liberación de
del factor liberador de hormona de crecimiento en el hipotálamo. Entonces, a lo mejor un sueño superfluo o un sueño que no logra desconectar al chico de su medio ambiente no genera una adecuada liberación de esta hormona. Por eso esa es otra pregunta que tienen que hacerle a los padres: ¿cómo es el sueño? ¿Cuántas horas duerme? ¿Dónde duerme? ¿Cómo duerme? Bla, bla, bla. ¿Está bien? Porque es importante. Acciones inhibitorias, beta-adrenérgicas, y los periféricos nutricionales más importantes, dijimos, la hipoglucemia y la disminución de ácidos grasos libres aumentan la hormona de crecimiento. Y por otro lado, una comida proteica o una infusión de arginina aumentan la liberación de hormona de crecimiento. Y esta es otra afirmación que nos permite entender por qué en la etapa de crecimiento la composición de la dieta que tienen los chicos, los adolescentes, es distinta a la que tienen los adultos, ¿sí? Normalmente, ¿cómo es la composición de la dieta que tenemos los adultos? Sí. 60. A ver. Claro, 60 hidratos de carbono. Sí, en el adulto, claro. Normalmente en el adulto tenemos más hidratos de carbono y ponerle 20 y 20 de proteínas y lípidos. En los chicos es recomendable que el porcentaje de proteínas sea mayor que ese 20%, porque justamente van a ser después los sustratos, esos aminoácidos que reciben van a ser los sustratos para permitir el crecimiento, el tamaño de todos los tejidos. Y esa llegada de aminoácidos al sistema nervioso central estimula la liberación de hormona de crecimiento. ¿Sí? Bueno, y después hormonas, la hormona de crecimiento y la somatomedina disminuyen su liberación por retroalimentación negativa. Es lo que dijimos antes. Los glucocorticoides siempre siempre son necesarios. Sin embargo, un aumento de glucocorticoides en forma crónica disminuyen la liberación de hormona de crecimiento. Y esto por ahí lo pueden ver en chicos que a lo mejor han tenido cuadros de leucemia o alguna otra enfermedad crónica durante la niñez o este periodo de crecimiento de los 8 o 10 años, que en general van a tener una talla un poco inferior a la media o a lo que indica acá, ¿sí? Por esta liberación crónica de glucocorticoides. Bueno, y después estrógenos, andrógenos, hormona tiroidea, insulina, cumplen un papel permisivo en las distintas etapas de crecimiento. Es decir, tienen que estar para que todo el proceso ocurra normalmente, ¿sí? Bien. Entonces, si un chico va y los valores que ustedes miden de talla, de peso, índice de masa corporal, velocidad de crecimiento y demás, caen todos dentro del rango preestablecido, ya está todo funcionando bien, ¿sí? No busquen cosas extrañas. Eso tienen que empezar a indagar cuando se les va del percentilo alguno de estos datos antropométricos, ¿sí? Bueno, acá otra vez un eje para que lo vean de diferente manera. Fíjense qué otra cosa estimula también. Aparece la leptina, ¿sí? La grelina. Y los que inhiben ácidos grasos libres, inhibe la IGF, inhibe hormona de crecimiento, inhibe somatostatina. ¿Está bien? Y de este lado todo lo que estimula. Y todo esto que es suprahipotalámico. Este está bastante resumido. Lo que, fíjense, acá está puesto positivo y acá negativo. Esto cuando ustedes hagan los ejes no se olviden de poner más o menos. O hagan una codificación de que la línea completa se estimula y la línea de puntos es inhibe. O la línea verde es estimula y la roja es inhibe. Pero no se olviden de poner el efecto que hace. Muy bien. Bueno.
La secreción de esta hormona de crecimiento es pulsátil, ¿sí? Pulsitos, los cuales se hacen más amplios y frecuentes al comienzo del sueño profundo, ¿sí? Es decir, a la medianoche, normalmente vamos a tener el pico de hormona de crecimiento, ¿ah? Y niveles mínimos durante la mañana. Y después la concentración plasmática va a variar en los distintos momentos de la vida. Pero fíjense que acá está graficado 5 años, 10 años, 15 años, 20 años. Es decir, hay bloques. Fíjense que el máximo de hormona de crecimiento lo tenemos acá entre los 15 y 20 años. ¿Sí? Y luego ya empieza a disminuir. Ya llegamos al adulto, a esa edad. Y a partir de ahí empezamos el declinamiento. Concentración normal hasta 5 nanogramos. Circula, a pesar de que es una hormona proteica, circula unida a la proteína fijadora de hormona de crecimiento. Y esto permite que esta proteína circulante sea un reservorio, y que no se pierda por orina. Su vida media es corta, de 6 a 20 minutos. Bueno, ¿estamos hasta acá? Bueno, mecanismo de acción, a ver si se ve. Fíjense, es un receptor que tiene también actividad tirosinquinasa, ¿sí? ¿Semejante a quién? A la insulina, muy bien. Y fíjense cómo también estimula algunas vías que por ahí ya han visto, la vía STAT, la MAP quinasa, y influye también sobre el sustrato del receptor de insulina. Acá están las acciones, ¿sí? De manera que vamos a tener un efecto sobre la captación de glucosa, pero también un efecto importante de esta hormona sobre la transcripción de genes, que es justamente la función sobre cada tipo celular, de que cada célula sintetice las proteínas características de su funcionamiento. Bueno, fíjense, dice, las respuestas iniciadas por esta hormona de crecimiento pueden ser inhibidas por factores supresores. En esta diapositiva no se muestra, pero ahora los vamos a ver en otras. Es decir, esta fosforilación o esta activación de las tirosinquinasas, si está activada de forma desmedida, va a conducir a una proliferación exagerada de este tipo celular. Normalmente todas las células tienen mecanismos de inhibición de esos receptores, que son estos SOCs, que son elementos supresores. Una de las teorías con las cuales se explica el desarrollo del cáncer es que justamente estas respuestas supresoras por algún motivo están disminuidas o no existen. Entonces dejan liberado el crecimiento, la multiplicación indiscriminada de algún tipo celular. Ahora se los voy a mostrar en otro. Bueno, entonces la acción directa a través de la hormona de crecimiento, a través de sus receptores tirosinquinasa. Pero además esa hormona en el hígado provoca la síntesis y liberación de los factores insulinos-SIN. Y estos factores se liberan a circulación, donde van a ir unidos a proteínas transportadoras. Hay muchas proteínas transportadoras de estos factores insulino-SIN, todas con distintas afinidades. Entonces vamos a ver que la liberación de estos factores en los distintos tejidos cambia, es distinta. Bueno, se las denomina también somatomedinas. Otro término, factores de sulfatación. Es todo lo mismo, nos estamos refiriendo a lo mismo. Y se llaman factores de sulfatación porque fue el primer efecto que se pudo comprobar de estos mediadores, que incorporaban sulfato en el cartílago. Y la denominación factor de crecimiento insulino-SIN nos está diciendo que tiene un mecanismo de acción muy parecido a la insulina. Así que muchos de los efectos que vamos a ver de estos factores son parecidos a la insulina.
Dice, estos factores insulinosímil no solo son mediadores de la hormona de crecimiento, sino que por acción local regulan el ciclo celular en conjunción con otros factores de crecimiento circulantes y específicos de cada tejido. Esta por ahí es la principal acción de los factores insulinosímil, que son una señal que se agrega al pool de señales locales que tiene cada tejido para regular su crecimiento, su transcripción de genes o su quiescencia. Y esta hormona de este factor insulinosímil, junto a los factores específicos de cada tejido, van a determinar el control exacto del ciclo celular de cada tipo de célula en los distintos tejidos blancos. ¿Está bien? La somatomedina C es principalmente producida por el hígado, controlado por hormona de crecimiento, y también es producida en hueso, ¿sí? Y la otra somatomedina es la IGF-2 o somatomedina A, que es producida en el feto. Entonces también tenemos un factor insulinosímil en el feto. Otra vez lactógeno placentario en forma análoga, ¿no? Bueno, entonces fíjense, acá el hipotálamo liberando factor liberador de hormona de crecimiento, la hipófisis liberando hormona de crecimiento y esa hormona de crecimiento sobre el hígado generando factor insulinosímil tipo 1. Y acá, como en los distintos tejidos, ese factor insulinosímil junto a otras señales locales liberadas por los fibroblastos locales, por las células inmunes de ese lugar, van a regular o ajustar muy finamente el ciclo celular de cada célula. Bueno, hay 6 proteínas transportadoras que aumentan la vida media. El receptor es similar al receptor de insulina y acá tienen una imagen. Fíjense, este es el receptor de la hormona de crecimiento también, con tirosinquinasa, la proteína JAK y ya cómo esto afecta al sustrato de insulina y a la vía STAT. Acá sí aparecen los SOX, ¿ven? Tiki y Tiki, que serían los que están generando una regulación de ese grado de activación. El receptor de insulina y el receptor de somatomedina, ¿sí? Lo mismo, también. El receptor tirosinquinasa y los mismos sustratos intracelulares. Las vías finales son la regulación de la proliferación y crecimiento, la regulación de la síntesis proteica, ¿sí? Y la regulación de la actividad de estos SOX. ¿Estamos? Esta vía, acuérdense también que es la que media la exposición de los glúteos, en el caso de que las células tengan glúteos, ¿sí? Bueno, sí. ¿Es considerado una hormona? Y es considerado una hormona o un factor parácrino, porque es el combo de señales locales, lo que va... Sí, viaja por sangre. Exacto. Pero sí lo podés considerar una hormona, asociada a la hormona de crecimiento o en relación directa con la hormona de crecimiento, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, acciones biológicas de hormona de crecimiento, bueno, tróficas, por crecimiento óseo en longitud de órganos internos, estimular la división celular. Tiene que ver con aumentar la masa muscular, ¿sí? O masa magra y disminuir el tejido adiposo. Y sobre el metabolismo, influye en el metabolismo intermedio y en el metabolismo mineral, ¿sí? En cuanto al metabolismo intermedio, ¿qué pueden decir de la hormona de crecimiento? ¿Qué quiere decir metabolismo intermedio? ¿Fomenta el anabolismo? Fomenta el anabolismo, bien.
Bien, eso, más detalle. Síntesis proteica, pólisis, y nos queda otro grupo sobre los hidratos de carbono. ¿Qué hacemos? Clara, es una hiperglucemia, ¿sí? Favorece el aumento de glucosa en sangre. De manera que todos los tejidos, además de sustrato aminoácido, ¿sí?, tengan fuente de energía para generar ese anabolismo, ¿sí? Así que por ahí lo han mencionado como una de las hormonas hiperglucemiantes. Bueno, con respecto al metabolismo mineral, retención de nitrógeno, fósforo, calcio, potasio, todos los componentes del hueso, aumenta la absorción intestinal de calcio, aumenta la fosfatemia. Bueno, y acá tenemos, ¿sí? Aumenta la producción hepática de glucosa, disminuye la utilización periférica, de manera que tiene esa acción hiperglucemiante, aumenta la lipólisis y aumenta la masa muscular y ósea, aumentando la síntesis proteica. ¿Sí? ¿Qué pasó? No. Disminuye la utilización de glucosa por los tejidos periféricos y aumenta lo que sale del hígado por la glucosa fosfatasa. Y dependerá, si tiene glucógeno el hígado lo va a desarmar y sale la glucosa, y si no será por gluconeogénesis. Pero ¿qué pasa? Si llega a haber gluconeogénesis, porque hay glucagón, porque hay adrenalina, la hormona de crecimiento lo que hace es derivar esos aminoácidos, es decir, usar esos aminoácidos de circulación para el anabolismo, ¿sí? Y a lo mejor dejar ácidos grasos libres y glucosa como fuente de energía para todos los tejidos restantes. Es decir, es como que tienen que pensar el perfil hormonal de un chico en crecimiento. Va a tener insulina, va a tener glucagón, que van a ir cambiando de acuerdo a si comió o no comió, va a tener adrenalina, y eso va a depender también de la activación del simpático, según si está estresado, no está estresado y demás. Y además tenemos la hormona de crecimiento, que es la que me corre todo ese metabolismo intermedio hacia el anabolismo, ¿sí?, hacia el depósito, el músculo y el hueso. Sí. Ahora vamos. Eso lo hace la somatomería. Por eso te digo, cada tejido, de acuerdo a los niveles de somatomerina y de las otras hormonas y las otras señales periféricas que están induciendo a su crecimiento y a su síntesis proteica, esa célula, ese tejido va a incorporar glucosa. Pero no quiere decir que genere una disminución de la glucemia sistémica. ¿Está bien? Entonces esa acción local es la única que se contrapone entre hormona de crecimiento y somatomería. ¿Ah? Bueno, que ahora lo vemos. Acá está el resumen de hormona de crecimiento y las acciones del factor insulinosímil, también proliferación, principalmente de huesos, síntesis, bueno, de cartílago, ¿no? Proteoglucanos de la matriz, síntesis de colágeno, incorporación de sulfato, formación de matriz ósea, crecimiento y diferenciación general en conjunto con otros factores de crecimiento. Es decir, este es uno, después se necesitan los factores específicos de cada tejido. Y mantiene la masa muscular esquelética. Dentro de los efectos metabólicos es hipoglucemiante. Por ahí podríamos ponerle otra, en vez de decir que es hipoglucemiante, podemos decir facilita la captación de glucosa por el intestino, pero no lleva a disminución de la glucosa sanguínea. Bien, la cuantía de este efecto es mínima comparado con la insulina, porque es también local. Bueno, otras hormonas importantes para el crecimiento, como ya dijimos, vamos bien. Hormonas tiroideas que van a aumentar la transcripción de hormona de crecimiento, va a hacer un efecto sinérgico con el receptor de hormona de crecimiento,
con el factor liberador de hormona de crecimiento, justamente porque la hormona tiroidea aumenta la cantidad de receptores que va a haber en los distintos tejidos. ¿Sí? Y esto es importante, el crecimiento se detiene en ausencia de hormona tiroidea. Por eso la importancia de ese diagnóstico en el momento del nacimiento. Los glucocorticoides, un nivel fisiológico, son necesarios para la liberación y función normal de la hormona de crecimiento, pero niveles altos o durante mucho tiempo elevados aumenta la liberación de somatostatina y por lo tanto disminuye la liberación de hormona de crecimiento, además de disminuir la síntesis de receptores. Entonces se dan cuenta que son dos efectos. Uno es aumentar o disminuir la liberación o el factor liberador o de la hormona de crecimiento, por un lado, y el otro efecto es sobre los tejidos periféricos aumentar la cantidad de receptores, ¿sí? Para que la misma cantidad pueda generar un efecto más importante. Eso lo vimos la clase pasada en con cortisol, específicamente que hacía eso sobre los receptores alfa-adrenérgicos en la vasculatura de las arteriolas. Y eso contribuía al aumento de la presión arterial media. Bueno, otras entonces, la insulina, opioides, esto es toda una regulación central y esto va a tener que ver con la liberación de hormona de crecimiento por estrés, por fiebre, por dolor, participarían estos mensajeros químicos. La prolactina va a ser importante en el desarrollo mamario en la mujer y el lactógeno placentario, bueno, lo que vimos del crecimiento fetal. Bueno, y vamos ahora a esta parte. Otras hormonas importantes, además de todo lo que dijimos, eran los andrógenos suprarrenales y las hormonas sexuales. ¿Sí? Entonces, la importancia de estos dos grupos de esteroides no los vemos hasta que aparece la adrenarca y la pubertad. Fíjense en este gráfico, los valores de actividad gonadotrófica son altos en el feto, disminuyen en los primeros años de vida y ese eje queda achatado durante toda la niñez y se va a volver a activar en el momento de la pubertad. Pero previo a la pubertad, generalmente es previo a la pubertad, pero puede haber un solapamiento, tenemos lo que se denomina adrenarquia, que es este periodo en donde los andrógenos suprarrenales están aumentando o aumentan. Fíjense acá que a los 8 años, 7-8 años, se produce un aumento importante de los niveles de dehidroepiandrosterona en sangre. ¿Sí? Y esos valores se van a mantener elevados, ya indicando la maduración de la zona reticular de la corteza suprarrenal. Y ahora nos metemos un poquito en esa última parte de la corteza. Y después volvemos a esto. Entonces, se refiere al momento, vuelve a aumentar la dehidroepiandrosterona. Ponemos vuelve a aumentar porque ya en el momento, en el periodo fetal, hubo aumentos, niveles altos de dehidroepiandrosterona. ¿Sí? Esta dehidroepiandrosterona, que es un esteroide con 19 carbonos, no es potente como andrógeno, ¿sí? Sin embargo, cada tejido, con la actividad enzimática que pueda tener para convertirlo a testosterona y dehidrotestosterona, va a regular la actividad de ese andrógeno sobre cada tejido en particular. Entonces ahora, cada tejido, teniendo las enzimas que permiten su metabolización, los que van a decidir qué tan potente. ¿Se entiende? La enzima clave, y ahora les voy a mostrar otra vez la vía metabólica, para producir esta conversión es la 5-reductasa. ¿Sí? Esta dehidroepiandrosterona se sabe que influye en el desarrollo del vello púbico y axilar, en el desarrollo de las glándulas apócrinas, de las glándulas sebáceas, en la composición corporal, en la maduración ósea, en la aceleración del crecimiento, que tiene que ver un poco con esos primeros estadios de Turner, en donde se empezaban ya a encontrar
diferencias relacionadas a la activación, relacionadas a cambios corporales, ¿sí? No pongamos relacionadas a gónadas, porque las acciones relacionadas por las gónadas están directamente relacionadas con el eje gonadal. Mientras que esto tiene que ver con el vello púbico, tiene que ver más que nada con la piel, el depósito graso en la piel, las glándulas de la piel, ¿sí? Y todos los cambios asociados a ese estadio previo a la pubertad, como que ya va a empezar ya en algún momento esa pubertad comienza. Es el momento de aparición del acné, ¿sí? en los chicos, si es que tienen esa tendencia, ¿no? Esa genética. Bueno, esto lo van a ver un poquito en el trabajo práctico también, que ese es virtual. Ese lo tienen que hacer y mandar. Así que creo que la consulta de eso va a ser mañana. ¿Sí? Sabían de eso, ¿no? Pero la consulta No, la consulta lo tengo que confirmar aula, pero lo del TT virtual sí lo sabía. Sí. Bueno, está todo acá en el teórico. Así que todo lo que tiene que contestar en algún lado del teórico está. No, la consulta no la consulta. Creo que es mañana, porque los chicos no podían venir otro día. Bueno, acá, ¿se acuerdan de esta imagen? Bueno, los progestágenos. Esta es la zona de los andrógenos, acá está la de hidroepiandrosterona, acá la androstenediona, ¿sí? Y ambos por la reductasa pasan a testosterona, androstenediona. Bueno, los estrógenos, que también van a ser importantes porque algunos efectos están mediados solo por estrógenos en ambos sexos, como es el cierre de la placa epifisial. Entonces, en este caso, el hueso tiene la enzima que permite convertir el andrógeno en estrógeno. Y la enzima se llama aromatasa. Por eso la vamos a volver a nombrar la clase que viene. Bueno, fíjense. Hola. ¿A qué hora tienen clase? ¿1:30? ¿O no? A las 2, ¿no? Bueno. Fíjense. No sé si la llegan a ver. Este es un teñido de corte de corteza suprarrenal. Corteza y médula, acá hay un pedacito de médula. Entonces fíjense, esta sería la zona reticular, esta es la superficie de la zona reticular en un chico de 3 años. Y fíjense el tamaño que tiene la zona reticular en un chico de 12. Entonces se ve claramente que esa adrenalca implica ya la maduración o el crecimiento de esa zona de la corteza suprarrenal. Bueno, se sabe que para que esta zona desarrolle es necesaria la ACTH, ¿sí? Como vimos, el eje del cortisol. Pero algunos autores consideran que más que la ACTH es el mismo cortisol fabricado en la zona fascicular lo que es necesario para generar este crecimiento en la zona renal. Así que fíjense que todo, una cosa es consecuencia de la otra, ¿sí? Y así el individuo se va madurando a medida que va creciendo, ¿sí? ¿Cuál es el rol de la adrenarca de esta etapa en la cual todavía se demora un poquito la activación del eje gonadal? Se demora un par de años el inicio de la pubertad. Sin embargo, el chico ya tiene desarrollado prácticamente todos los tejidos, todos los órganos. Y sin embargo, la pubertad todavía no aparece. En otros mamíferos, la llegada de la pubertad es mucho más temprana, ¿sí? En 2 años ya está, ya pueden reproducirse. En el caso del ser humano no, y en el caso de otros homínidos tampoco. Son las únicas especies en las que se encuentra esta etapa de adrenal, ¿sí? Y se cree, por eso, se da solamente en homínidos, chimpancé, gorila y el hombre. No es necesaria para la pubertad y se postula que es necesaria para madurar el cerebro humano. El cerebro es tan grande, ¿sí? Hay tantas conexiones, hay tantas funciones en ese sistema nervioso central, que la llegada de la adultez prematura, antes de que ese
sistema nervioso central se termine de desarrollar, produciría una desventaja de ese individuo en el ambiente en el que está. Evidentemente, esta dehidroepiandrosterona se describe en el sistema nervioso central. Tiene niveles altos y tiene funciones ya reconocidas en cuanto a la generación de espinas dendríticas, a la conexión de neuronas, y sería una explicación muy factible de por qué esa pubertad se posterga un par de años y esta dehidroepiandrosterona acelera de alguna forma el desarrollo del sistema nervioso central. No es que multiplique células, porque ya dijimos que venimos con las neuronas que tenemos, sino que permiten establecer las conexiones. Por eso es una etapa tan frágil del individuo, porque todo lo que pasa a su alrededor ya determina conexiones, modelos de conducta que lo van a marcar para el resto de la vida. ¿Sí? Bueno, eso sería... Bueno, y ahí tenían otra vez las vías por región, para que no se... Bueno, y la pubertad entonces, en las niñas se inicia, dijimos, con la telarca, y la maduración sexual culmina en la menarca, que es la primera menstruación. En los niños se inicia con el aumento de volumen testicular y se completa con las primeras eyaculaciones nocturnas. Pero fíjense que eso empieza acá, a partir de este momento. Bueno, la pubertad se caracteriza por el aumento de actividad gonadotrófica. Es decir, esto es lo que va a marcar que empezamos la pubertad, ¿no? Además de los signos de maduración propuestos por Tanner. Tenemos que encontrar que las gonadotrofinas ya se detectan, ya están aumentando otra vez. Y esta actividad gonadotrófica tiene importantes efectos sobre el crecimiento. Vuelve a aumentar la talla, está ese estirón puberal, ahora vamos a ver cómo es que lo media. Hay cambios en la estructura ósea, cambios en la composición corporal, ahora sí crecimiento y desarrollo de los genitales y caracteres sexuales secundarios, y desarrollo de la glándula mamaria. ¿Está bien? Bueno, sobre el hueso, y acá el hueso es el tejido en el cual solamente el estrógeno es el que hace los efectos, ¿sí? Ahora después vamos a ver otra consecuencia de eso. Entonces, el periodo infantil se caracteriza por bajas concentraciones de gonadotrofinas. Este gráfico está en la guía de trabajos prácticos, ¿está? Acá. Y estas bajas concentraciones de gonadotrofinas en sangre, porque acá está actividad gonadotrófica, esta es en sangre. Se ve también en la hipófisis. Es como que la hipófisis no está produciendo gonadotrofinas. Y eso hace que los niveles de gonadotrofinas en sangre estén disminuyendo. ¿Sí? Hay escasa respuesta de la hipófisis al factor liberador de GnRH. Si yo le inyecto el factor liberador, no veo que aumenten las gonadotrofinas. Y hay lo que decimos una supresión hipotalámica máxima. El bloqueo está a nivel del hipotálamo durante la niñez, durante este periodo. Este bajo grado de actividad no es mantenido por los ovarios ni por los testículos, porque la extirpación de las gónadas provoca pocos cambios. Es decir, hicieron la prueba de extirparle las gónadas y ven que esta actividad gonadotrófica baja en la niñez no tiene que ver con la presencia o ausencia de gónadas. Entonces es un mecanismo de inhibición a nivel central. Entonces, miren acá. Acá está mi célula, mi neurona, que libera el factor liberador de GnRH. Estas neuronas tienen otra característica además, que durante el desarrollo fetal de las primeras semanas, esas neuronas migran desde la placa olfatoria o la coda olfatoria hacia el hipotálamo. Es una migración hacia el interior del sistema nervioso central, centrípeto, hasta que se ubican en este núcleo arcuato del hipotálamo.
Pero para eso necesitan señales que las atraigan y necesitan conectarse con otras neuronas que le están liberando los factores estimuladores e inhibitores. Que de alguna manera es lo que se muestra acá, todos los factores que estimulan o inhiben a la neurona. Y la sumatoria de todos estos factores da un dado nivel de factor liberador de gonadotrofinas, los cuales después van a ser blancos sobre la hipófisis y vamos a tener la liberación de FSH y LH, que acá no lo muestra acá, FSH y LH. Ahora, durante la fase prepuberal, las influencias inhibitorias sobre esa neurona que libera GnRH predominan sobre las influencias estimulatorias. Entonces la neurona no libera factor liberador de gonadotrofinas y por lo tanto en la hipófisis no hay liberación de LH y FSH, que son las gonadotrofinas. ¿Sí? Durante la pubertad lo que ocurre es un cambio de estas influencias, disminuye la influencia inhibitoria y aumenta la influencia estimulatoria sobre este grupo de neuronas. Lo que determina que lentamente se empiece a liberar GnRH, que es el factor liberador de gonadotrofinas, y que la hipófisis... ¿Tengo un poquito? ¿Así puedo terminar? Que la hipófisis empiece a liberar las gonadotrofinas. ¿Sí? Entonces es una supresión a nivel hipotalámico, lo que ocurre, y que se va a desreprimir durante el inicio de la pubertad. Entonces ahí empieza a tener sentido toda la cantidad de señales que van a modular a estas neuronas centrales. Esta sería la neurona GnRH con todas las influencias que va recibiendo, y fíjense que característicamente en este eje regulatorio aparecen unas quispeptinas, que son neuronas que liberan estos péptidos. No sé si habrán entrado dentro de los péptidos con función de neurotransmisor que nombraron, pero son bastante nuevos en su conocimiento y tienen que ver con la regulación de esta neurona liberadora de GnRH. Esta lo mantiene frenado, las señales estimulatorias e inhibitorias, y en un dado momento estas neuronas del área preóptica liberan quispeptinas que empiezan a generar una potente estimulación de esa neurona GnRH. Y ahí sí empieza a liberar el factor liberador y empezamos a tener niveles de LH y FSH detectables. ¿Sí? Esta neurona es esencial porque en realidad esta es la que va a censar los niveles periféricos de hormonas sexuales. ¿Sí? Esta neurona no tiene receptores ni para estrógenos ni para testosterona, como para hacer la retroalimentación negativa, sino que la que lo censa es esta, y esta aumenta o disminuye su grado de estimulación. ¿Sí? Esto lo vemos después la semana que viene, pero acuérdense, las quispeptinas. Bueno, entonces tenemos neurona que libera GnRH, vasoporta, gonadotropo, y este libera LH y FSH, que van a actuar sobre las gónadas, tanto en el sexo femenino como en el masculino, para generar el mantenimiento trófico de la glándula y además la producción de gametas. ¿Sí? Bueno, tiqui, 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 los tres componentes del eje. Bueno, otra vez, este factor liberador tiene una liberación pulsátil, ¿sí? Pulsos cada 2 horas, más o menos, lo que determina, lo que determina también una liberación pulsátil de las gonadotrofinas. Esta pulsatilidad es esencial porque es la que va a mantener expresados los receptores en las células blancas. Si yo tuviera niveles constantes que no cambian
de LH y FSH, los receptores, los tejidos periféricos hacen una regulación en menos, ¿sí? Y desaparecen. Necesito esa pulsatilidad para que los distintos tejidos puedan responder. Y el mecanismo de feedback de las hormonas sexuales se va a llevar a cabo por inhibición de la secreción por el hipotálamo y también disminución de la respuesta por parte de la hipófisis. Las hormonas hipofisarias, bueno, FSH o folículo estimulante, luteinizante o hormona que estimula la célula intersticial. Y las acciones son en ambos sexos, estimular la producción de gametas, ahí tienen los dos ejes, estimular la secreción hormonal y mantener el trofismo. La clase que viene vamos a ver en qué se diferencia el eje hipotálamo, hipófisis, gónada en el varón adulto del eje en la mujer adulta. ¿Sí? Ya nos quedamos con la función ya en el individuo adulto y la fecundación. ¿Está? Entonces esto hasta acá les doy. ¿Estamos? Ah, no, esto. Fíjense este gráfico, que es el mismo que vimos antes. Patrones de niveles de gonadotrofina a través de la vida. Fíjense, tenemos gonadotrofina plasmática. Fíjense, hay un aumento. ¿Cuándo? Bien, antes del nacimiento. ¿Sí? En el segundo mes de vida intrauterina hay un pico de gonadotrofina, es decir, LH o FSH. ¿Sí? ¿Quién me explica eso? ¿Cómo, de dónde sale esto? ¿Por qué? No tienen LH y FSH. No, pero no estimula en concreto esa producción. Por eso, a ver. Hormonas de la placenta, no sé cuál. Bueno, pero ¿cuáles tendrían que ser? No. Ah, claro. Cartógeno placentario, no, eso tiene que ver con el crecimiento, con desviarle el metabolismo para asegurar que haga crecimiento fetal. Pero fíjense que en el segundo trimestre, ¿sí? No viene por la diferencia sexual porque se da así en ambos sexos. Se puede relacionar con la insulina. Porque hay un aumento de resistencia a la insulina. No, tampoco. ¿Qué me está diciendo ese pico? Ese pico me informa que ya empieza a haber comunicación entre el hipotálamo y la hipófisis. Y que el grupo de neuronas que va a pasar a ser el GNRH migró desde la placoda olfatoria adecuadamente hacia el hipotálamo e hizo la conexión con la hipófisis. ¿Sí? Que empezó a liberar el GNRH y que la hipófisis la reconoce a esa GNRH y está liberando LH y FSH. ¿Está bien? Esos mismos productos luego generan una inhibición sobre la célula hipotalámica. Y por eso tenemos el pico y luego la disminución. Pero fíjense qué pasa cuando nace. Otra vez, sácate. ¿Cómo lo explico eso? Esa ya está ubicada, ya está conectada con el hipotálamo. ¿Y qué señal puede ser ahí la que le está diciendo al hipotálamo que hace falta o que active esa GNRH? El feto nació, recién nacido. No nos cambiemos de eje. Hagamos el mismo eje. Recién nació, ¿por qué vuelve a tener un pico? Yo sé que está funcionando el sistema hipotálamo, hipófisis, gónada, ¿sí? Hizo un pico en ese segundo trimestre y luego los niveles descendieron a indetectables otra vez. Pero nace y vuelve a tener un pico de gonadotrofina. Es
sistema nervioso central no cambió demasiado, porque estuvo haciendo el desarrollo intrauterino nada más de tamaño, todavía no empezó a censar el medio ambiente. Así que el recién nacido es como el sistema nervioso del recién nacido es como el que estaba en el feto. ¿No es lo mismo que el mismo que desaparece cuando nace? Cuando sale del útero, el bebé. Salió del útero. Eso, ya lo desconectamos de la placenta. ¿Y qué tenía la placenta? Esteroides generaba la placenta. ¿Cuál? Con progesterona, estrógenos que produce la placenta. Los mismos esteroides que va a producir después la gónada. Entonces la disminución abrupta de esos estrógenos debido a la interrupción de la comunicación placentaria hace que otra vez esa neurona GNRH hipotalámica vuelva a liberar GNRH. Pero luego el hipotálamo se reacomoda, sácate, lo frena y le dice, bueno, vos primero tenés que crecer y madurar todo lo otro hasta que después, cuando yo sepa que ya está todo crecido y maduro, ahí te voy a preparar para reproducir. Y ese freno ocurre ahí luego del nacimiento. Y es lo que vemos acá. Sí. Y después acá ya empezamos a ver la pubertad, donde otra vez el hipotálamo empieza otra vez a liberar las señales estimulantes. Y acá es donde se ve la diferencia entre, bueno, las gonadotrofinas, esto es mujer, ¿sí? Y vemos una oscilación cíclica mensual, que es lo que vamos a ver con el ciclo ovárico, vaginal y demás. Bueno, esto es lo que les explico todo ahí. Bueno, el estirón puberal, este es el caso de un paciente que tenía una mutación en el gen del receptor estrogénico, ¿sí? Y fíjense que este varón que tiene 28 años, su talla a los 28 años es muy superior al percentilo 97. Lo que quiere decir que de, bueno, a ver qué altura es, 2 metros 30. Ah, no, 2 metros 05. 2 metros. Ah, 213, perdón, bien. Bueno, 213. Y fíjense que lo que se le diagnostica es que tiene una mutación en ese receptor estrógeno. Y los estrógenos provenientes de la testosterona, de ese varón, debería haber cerrado el epífisis por el desarrollo vesicular, no la cierra porque no tiene o tiene mutado el receptor para estrógeno. Entonces la testosterona no puede hacer el efecto de cierre de epífisis porque es un efecto mediado únicamente por los estrógenos, que se generan localmente por acción de la aromatasa. Y que obviamente necesitamos la aromatasa y necesitamos el receptor de estrógeno. Cualquier mutación en esos dos componentes hace que el efecto no se dé. ¿Está bien? Bueno, estos son otros factores de crecimiento, todos los que hemos nombrado a lo largo del cursado de la materia, derivado epidermal, el Transforming Growth Factor, derivado de endotelio vascular, derivado de hepatocitos, de fibroblastos, derivado de plaquetas, todas las interleuquinas, son todos factores de crecimiento y actúan de la misma manera sobre receptores tirosinquinasa, ¿sí? Y los sustratos intracelulares son los mismos, llevando a proliferación celular, supervivencia, transcripción proteica, ¿sí? Señales de apoptosis, señales de síntesis de vasos sanguíneos o de formación de vasos sanguíneos, no síntesis. Bueno, y acá tienen un listado por si alguien quiere leer algo más, ahí tienen para leer. Bueno, esto es cómo se evalúa el eje de hormona de crecimiento con las pruebas, hipofunción, hiperfunción, que por ahí tienen un caso muy chiquitito en la guía, o el enanismo o el gigantismo. Son consecuencias de alteraciones en la secreción de esta hormona de crecimiento. Y después son 3 o 4 diapositivas de envejecimiento para que sepan por qué ya después de los 20 años empezamos el declive.
Mecanismos, daño mitocondrial, glicación, ahí están los mecanismos. ¿Y por qué fallan esos mecanismos de degradación? Bueno, listo. Y bueno, los cambios más característicos de la persona adulta. Bueno, muy bien, eso es para que lo lean y cerremos el ciclo vital, ¿no? Bueno, nos vemos. Yo les aviso en un ratito si mañana dan la cultura de crecimiento. ¿Vale? Sí.